Alfredo, Verónica, bienvenidos a Paredro. Hola Camilo, muchas gracias, felices de estar acá. Gracias, Camilo, por la invitación. De alguna forma siento que llego un año tarde a este capítulo, ya que vamos a hablar de, a mi juicio, una de las novelas gráficas, piezas gráficas más bonitas que se han dado en los últimos años en este país, como lo es Garzón, El duelo imposible, con ustedes dos como coautores. Pero dadas las circunstancias actuales, siendo que estamos grabando este capítulo hoy, jueves 14 de agosto, ayer se cumplieron 26 años del asesinato de Jaime Garzón, Alfredo, tu hermano, algo que es un principio y un motor narrativo. Pero no solamente eso, sino también recordar que el 11 de agosto murió Miguel Uribe por un atentado después de 2 meses, y no queremos quedarnos en este agosto, estas celebraciones nefastas. El 18 de agosto se celebrará también el asesinato de Luis Carlos Galán. Por lo tanto, siento que esta obra que ustedes han creado ahorita habla mucho y está llena de sonidos, está llena de comentarios. Quisiera comenzar por ahí, no solo con la noticia fresca de los 26 años, Alfredo, que se celebraron, perdón, ayer, sino en cómo creen ustedes que esta obra tan bonita en su esencia y en su textura habla de lo que estamos viviendo en este momento. Pues mira, tal vez la palabra sería, se conmemoran o se recuerdan o se reviven tal vez, eh, porque no hay manera pues de celebrar ninguno de esos magnicidios. El, el caso de Uribe Turbay, pues a mí desde el minuto en que sucedió, me, me dio muy duro. Jaime y él tenían prácticamente la misma edad. Jaime hubiera cumplido 39 años el 24 de octubre de 1999 y Uribe Turbay tenía 39 años. Entonces yo, yo sentí de verdad ese dolor y esa angustia que debía estar viviendo la familia en ese momento. Y, y también pensé en, en los líderes asesinados. Y en ese momento me acuerdo que para una entrevista con una radio española, miré los datos de líderes asesinados, el del 2024 y el del 2023, y prácticamente cada 3 días se asesina un líder en Colombia. Y lo mismo, pasa lo mismo. Cuando yo leo las noticias de esos asesinatos, muchos de ellos son cometidos en frente de la familia. Recuerdo inmediatamente lo que sucedió con Jaime, esa, esa intención, como decimos en la novela, de eliminar a alguien de la conversación. Y, y esa reflexión, digamos, con que comienza la novela, de eliminar, de quitarle la palabra a alguien, tiene mucho que ver con un filósofo chileno, biólogo, Humberto Maturana, que murió hace unos años, que nos gustaba mucho a Jaime y a mí, que nos marcó, digamos, de alguna manera, influenció nuestras conversaciones, etcétera. Porque Maturana, estas no son palabras de él, pero yo diría que eh, nos define como nuestra palabra
y las conversaciones que tenemos. Somos nuestra palabra, la relación que tenemos con nuestra palabra, el tipo de relación que tenemos con ella y las conversaciones que tenemos. Entonces, para mí es como súper evidente que en el caso de Jaime, eso fue la clave para él. Él creyó tanto, y también lo decimos en el libro, creyó tanto en la palabra y en la conversación que hasta el último minuto buscó a sus asesinos para, para conversar con ellos. Y la relación que Jaime, por otro lado, la relación que Jaime tuvo con su palabra fue una relación de responsabilidad absoluta. Y eso era lo que él le decía a los jóvenes, asumir la responsabilidad de sus sueños. Si ellos no lo hacían, si los jóvenes no lo hacían, nadie lo iba a hacer por ellos. Entonces, a mí me parece que tienes toda la razón en que tener esta conversación después de 26 años, en el caso de Jaime, y después de 2 meses, y después de 1 o 2 días de lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que necesitamos tener esas conversaciones. Necesitamos volver a tener una relación fuerte con nuestra palabra. Y esto lo estoy diciendo no solo a nivel personal, obvio, sino a nivel social, a nivel de la sociedad, a nivel de las comunidades, a nivel de las familias, a nivel de los distintos, digamos, tipos de agrupaciones de personas, sean cuales sean. Entonces, es un volver a esa palabra que se ha intentado eliminar. Pero resulta, mira que en el caso de Jaime, y después de 26 años, lo que vemos es que perdió su cuerpo, perdió su presencia en este nivel, digamos, de la existencia, pero no su palabra, porque Jaime ha estado presente todos estos años de muchas maneras, y un ejemplo que a nosotros nos conmovió y que lo incluimos en el libro es que cuando estamos contando nuestra participación, la de Jaime y mía, en el paro nacional del 1977, en ese momento en que estamos haciendo esos dibujos, construyendo esa narración, que para nosotros significó el ser ciudadanos, el comenzar a exigir nuestros derechos, el comenzar a pensar nuestras consignas de alguna manera como sociedad. En ese momento sucede lo que se ha llamado el estallido social o otra movilización, otro paro nacional, el del 2021, y ahí aparece la figura, la imagen y la palabra de Jaime traída por los jóvenes de una manera contundente. Entonces, se cruzan, digamos, en este momento y se cruzan con esta obra que la hace todavía más vigente, todas esas intersecciones con la palabra y con lo importante que es que tengamos como sociedad esa reflexión. Alfredo, gracias. Y también, bueno, te pido disculpas a ti, a la audiencia, porque tienes toda la razón. No es una celebración. Mientras lo decías, pensé un poco y dije, ¿será que es un juego mío en el que pienso en celebrar la vida a pesar de que no la quitaron? Porque no es la primera vez que tengo un lapsus de este tipo en la medida en que digo celebrar, y creo que esto que tú estás diciendo, la aparición del rostro de Jaime Garzón en el levantamiento social, em, esos dientes, el pelo, tantas cosas, ¿cierto? Que para muchos de nosotros se nos quedan guardados, no solo desde la apariencia, por supuesto, sino de esto que hablas que es tan importante, ¿no? Como es la palabra. Hay un elemento, Verónica, también que en la obra está, por ejemplo, y ahorita te voy a preguntar por tu
también por la forma como tú visitaste antes de la obra a Garzón desde otro lenguaje que fue el lenguaje dramatúrgico, tan dado, creo, a él, ¿cierto? Por Cuac, por sociedad, etcétera. Pero hay algo que quiero alargar un poquito, Alfredo, la pita que estás llevando, y es eso tan importante que está en la obra, que él cada 8 días organizaba cenas en que invitaba a contrincantes políticos, aclarándoles que había quitado tenedores y cuchillos para que no hubiera ningún gesto, por supuesto, pero eso de obligarnos a hablar, a confrontarnos, y algo tan importante como es confrontar la diferencia y no anularla. Creo que ahí es donde más recordamos una figura como la de Jaime, la ética de la palabra desde nuestro propio posicionamiento. Sí, y esas cenas se convirtieron más que confrontaciones, más que en darse cuenta o subrayar las diferencias, se convirtieron en reconocimientos de que en realidad hay un gran campo en el que estamos de acuerdo y sobre el que podemos construir. Entonces, a mí me tocaron, no sé, 2, 3 de esas reuniones que coincidieron con viajes míos a Bogotá, y eso fue lo que yo observé. No debates, sino realmente encuentros entre personas que tenían grandes diferencias, pero que se reconocían en lo que es posible soñar juntos, digamos. Hay muchas diferencias eh, que podamos tener con lo que consideramos la oposición o lo que consideramos lo totalmente contrario a nosotros, pero ahí hay posibilidad de reconocer en qué estamos de acuerdo y sobre qué podemos construir. Verónica, hablando de esto, ¿por qué no nos cuentas de esto que ya un poquito adelanté? Eres coautora, por supuesto, los dos son autores de este libro, pero también es muy interesante ver cómo fue tu propio acercamiento como literata, luego como dramaturga, ¿cierto? Cómo una figura como la de Jaime termina o buscas el lenguaje del teatro para poder abrir un espacio de reflexión sobre él. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo llegas tú también a esta imagen? Pues bueno, Camilo, yo crecí en los años 90, yo crecí un poco como con esa figura de Jaime, con esa presencia de Jaime y de alguna manera, como tú lo señalas, con esa teatralidad que él ponía pues en un espacio como la televisión, ¿no? Yo veía a Jaime jugar y crear a partir de la nada universos, discursos, y pues a mí me resultaba muy inspirador. Obviamente en Sociedad y en Cuac, incluso pues yo era una niña, yo no entendía de qué estaba hablando en absoluto, pero yo a través de mi padre y de las reacciones de mi padre, pues empecé como un poco como a albergar dentro de mí una gran curiosidad por este personaje, ¿no? Y pues, bueno, nada, mucho tiempo después, cuando estaba yo en la maestría de Teatro y Artes Vivas, tuve una conversación con Heidi Abderhalden, que era mi tutora, y hablamos del Corruptur, que era un formato que ella había conocido en un festival sobre arte y política. Y bueno, me dijo que eso funcionaba como una especie de franquicia y yo empecé como a echar globos, pues porque un poco el subtítulo de ese Corruptur que había nacido en la República Checa era queremos vivir honestamente de la deshonestidad estatal. Y yo pensé, wow, eso es lo que yo siempre he querido hacer, o por lo menos de un tiempo para acá, que llevo un poco, yo no sé, navegando este teatro político como tan difícil y tan inasible. Y yo sentía como ya la necesidad de una acción directa, digamos, dentro de la misma indagación teatral. Entonces, pues nada, yo empecé, muy rápidamente me di cuenta que el caso que yo quería tratar era el de Jaime, porque era un caso del que nunca me cansaba, al que siempre volvía como ciudadana, pues no solo por
indignación que me generaba la impunidad y todo el aparato que se movió a tantos niveles para que ese asesinato sucediera, sino también porque Jaime era una figura que en Colombia era un eje para mí, dado que este país pues había consagrado un poco todos sus esfuerzos en rompernos el corazón, en despojarnos de la esperanza, en lanzarnos como a la tormenta incesante de las emociones tristes. Y Jaime era como el recuerdo de lo otro, ¿no? De las emociones alegres, de la esperanza, de las posibilidades. Entonces, bueno, nada, yo me di a la tarea. Fue obviamente también pues como una obra de teatro, digamos, atípica, que no ocurría, digamos, en un edificio teatral, sino que ocurría en un bus que se movía por la ciudad y visitaba a los autores materiales, ideológicos e intelectuales. Un poco pues también como un lugar para el grito y la indignación y una ocupación del espacio público y, y pues un reconocimiento de que a pesar de la impunidad, nosotras como ciudadanas y como creadoras sabíamos lo que había pasado y no estábamos dispuestas a olvidarlo y a perdonarlo mucho menos ya que no había ningún tipo de reconocimiento. Entonces, un poco, pues nada, esa obra y la potencia también que esa obra desencadenó alrededor fue la que hizo que nos encontráramos. Él fue a la obra, no porque yo lo invitara, porque me moría, sino porque Edson Belandia, que hacía parte de esta chiva, que era un cantante que se subía y cantaba una canción sobre Jaime, decidió invitarlo por su propia cuenta, como no, mano, usted se tiene que subir a esa chiva. Y ahí pues nos encontramos y un poco esta aura que tiene Jaime y que la hemos constatado en este año de existencia de la novela, esta capacidad de Jaime de acercarnos por muy lejos que parezcamos estar los unos de los otros, pues nos unió, nos cubrió y bueno, esa obra sirvió de germen de alguna manera para esta otra. Hay algo en lo que estás hablando, Verónica, primero la energía que queda ahí, eso vamos a hablarlo ahorita, pero antes de llegar a eso hay otro tipo de energía que quisiera preguntarles, porque estoy, como lo dices, estoy seguro que estaba en la obra y Alfredo también está en mucho de lo que tú dices, y es que siempre va a hacer falta la figura de Jaime Garzón y su importancia. Eso, no, es decir, no hay momento en el que, digamos, no hubiera sido necesario que hoy estuviera hablando, diciendo y conversando. Pero hay un punto en el que me parece que su falta es más grande todavía, y es con la utilización del humor como una plataforma para entendernos de nosotros mismos, para burlarnos de nosotros mismos, para desnudar al rey, prácticamente. Creo que es mucho lo que todavía aprendemos de lo que él hizo en código humorístico y que en la novela está y se perfila como eso que tú llamas o ustedes llaman el grucho marxismo, ¿cierto? Que es esa apuesta que no está carente de política, pero está con un lenguaje y un código clarísimo. Y es que aquí no se salva nadie. Y eso ya es. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa faceta que creo que cada vez la extrañamos más? Porque si algo le falta en este momento al mundo es más capacidad de burlarnos de nosotros mismos y de entender que la sátira nos muestra y devela verdades. Sí, así es. Jaime formó con otros amigos, profesores universitarios, periodistas, un grupo que, que nombraron como el Rotundo Vagabundo. Y de ahí sacamos nosotros el nombre de la editorial con la que publicamos la novela. El Rotundo Vagabundo eh, se dedicó a conversar, digamos, en clave de humor sobre la actualidad. Yo tuve la oportunidad en esa época de conocerlos, de estar en alguna reunión,
Y realmente pues era un grupo de mamagallistas con Jaime a la cabeza, que conversaban sobre temas políticos. Más adelante hicieron algunas conversaciones con invitados, y bueno, siempre fue muy divertido, siempre fue un meterle oxígeno, digamos, a la conversación a través del humor. Entonces, en el libro, eh, cuando estamos narrando la experiencia mía y de Jaime, acercándonos a la militancia de izquierda y a todo ese montón de grupos que había, etcétera, contamos que después de que la izquierda nos decepciona, digamos, por lo que empieza a suceder, que en algunos casos fue pues bárbaro, fue salvaje, fue criminal el comportamiento de estos grupos, incluso con sus propios militantes. Eh, Decimos que Jaime entonces decidió pasarse a- al, al humor eh, de Groucho Marx y del marxismo al Groucho marxismo, que es un término de Bob Black, ¿no? Sí, así es. Sí, así lo Y ponen ento- en la novela. sí, y entonces comienza verdaderamente para él un camino nuevo. Yo creo que yo he dicho algunas veces que Jaime no era un hombre de izquierda, para mí era sobre todo un demócrata, alguien que creía en una sociedad de derechos, en un Estado de Derecho, en una sociedad construida a propósito de lo que estamos hablando sobre el diálogo, sobre los consensos, sobre la política que él entendía como el eh, conversar para hacer posible, eh, para construir con base, como ya decía antes, sobre unos principios en los que estamos de acuerdo, incluso con los que consideramos nuestros opositores, nuestros antagonistas. Entonces, ese elemento es clave en la vida de Jaime, en la narración que hacemos de su vida y de la mía, porque contando, digamos, la de él, conté también parte de la mía. Y ese es un tema sobre el que vamos a hablar ahora. Para la audiencia estamos hablando con Alfredo Garzón y Verónica Ochoa sobre Garzón, El duelo imposible, una novela gráfica publicada por Rotundo Vagabundo, una de las obras más bonitas que ustedes se puedan imaginar a nivel editorial, de textura, de calidad de dibujo y de guión. Y no olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Alfredo, quisiera precisamente seguir por donde tú dices, porque claro, una cosa es todo lo que estamos hablando de la figura, pero quiero que también visitemos el libro, porque el libro es ese homenaje, esa presencia. Em, es un libro, es una novela que sale del dolor, del duelo. Incluso en sus primeras páginas no solamente pues muestran la nefasta, el nefasto día, pero luego está la figura de tuya, prácticamente, cayendo entre palabras que dicen que hay donde el lenguaje no alcanza, las palabras pierden sentido. ¿En qué momento se crea esta obra? En tu mente creativa, tú llevas muchos años dibujando en El Espectador y en tantos otros lugares. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la chispa que genera esto y de repente tú dices, este es un camino en el que quiero contar mi historia, quiero contar la historia de Jaime y que luego se te termina y se les termina, Verónica, convirtiendo en la historia de un país? Porque eso es lo que es la historia de un país desde sus asesinatos y desde sus tristezas. ¿Por qué no nos cuentas esta epifanía artística, pero también este compromiso político? Porque creo que
cabe la palabra. Sí, mira, este libro nace, digamos, del encuentro con Verónica, porque la idea original que yo tenía era hacer un trabajo artístico, hacer un trabajo gráfico con, con el caso de Jaime, seguramente buscando algún tipo de comprensión y algún tipo de consuelo. Pero el encuentro con Verónica, que es en otras palabras el encuentro entre dos disciplinas, comenzó realmente a darle forma al libro que hoy, digamos, tenemos entre las manos. Y el encuentro, después de nuestro encuentro, el encuentro con nuestros amigos artistas que comenzaron a ser parte de un equipo más grande, que fue el que realmente hizo posible este libro. Entonces, eh, estamos hablando de Laura Nepta, que fue una persona que estuvo trabajando en la investigación, en la reescritura. Laura también nos ayudó a organizarnos, digamos, porque este libro es un libro de 564 páginas, tiene más de 3000 ilustraciones y era necesario que alguien organizara ese grupo de artistas, a veces indisciplinados, para que esto se materializara. Y está también en ese grupo Felipe Rivera, que fue el diseñador y el colorista. Y ese núcleo, digamos, de los cuatro, nosotros lo llamamos composición, está en las páginas de créditos. Y ese grupo fue el que comenzó a trabajar con los textos de Verónica, que fueron fruto pues de conversaciones entre ella y yo, y a convertir esos textos, esos guiones en páginas, en imágenes. Cada imagen de este libro fue muy pensada, fue muy sentida. Nosotros no tuvimos nunca un plan general del libro de principio a fin, sino que fuimos abordando el proyecto como una obra artística en donde nos conectábamos con lo que estábamos sintiendo, con lo que estaba pasando, como contaba antes, en el caso del paro cívico del 77 y el estallido social del 2021, donde nos conectábamos con nuestras crisis también. Y el libro da cuenta de todo eso. Hay unas páginas que nosotros llamamos páginas de bocetos, que son como unas páginas sepia, que hablan del mundo interior del narrador. Y a propósito del narrador, una nota breve, y es que Verónica me convenció de que yo era el único que podía contar esta historia específica, porque yo quería hacer algo más, digamos, más periodístico, más policíaco, sobre el crimen de Estado, sobre el crimen de mi hermano. Y ella me convenció de que esa historia, esa del crimen policíaco, la podría escribir, digamos, otra persona, pero la historia que yo tenía que contar y el proceso que yo tenía que hacer, solo lo podía hacer yo. Entonces, ahí fue cuando acepté el aparecer en el libro como narrador, el exponerme, digamos, el ser dibujado, el entrar a contar mi vida de niño con Jaime, mi vida como joven con él, nuestros años de colegio, etcétera, y a ponerlos, digamos, en el contexto de la pregunta, ¿qué fue lo que hizo posible que alguien como Jaime creciera, digamos, en este país y por decirlo de alguna manera, diera fruto y diera un fruto con tanta permanencia? Porque después de tantos años, sus palabras y sus acciones y su humor siguen inspirando a muchísimos jóvenes, y eso nos lo encontramos por todo el país en las conversaciones que hemos tenido entregando este libro. Ayer, antier, estuvimos en Medellín, por ejemplo, en el Centro Fe y Culturas, en donde Francisco de Rú,
que fue el presidente de la Comisión de la Verdad, hizo una exposición de media hora sobre este libro. Para nosotros pues fue un regalo impresionante. Y como esas conversaciones hemos tenido ya 46 en todas partes que nos han llamado, nos han invitado a, a conversar sobre este libro, a conversar sobre Jaime. Entonces, este libro, como decía, es fruto de ese encuentro entre disciplinas, de esa apertura, de ese enfoque de realizar una obra artística antes que un proyecto editorial o mucho menos comercial. Y, y en él pues participaron 6 dibujantes, Álvaro Duarte, Lucía Duarte, voy a mirar la página de créditos para que no se me olvide nadie. Sergio Palacio, Alejandro Guarín, Daniel Martín, Juliana Ocampo y yo. Y bueno, creo que ya nombré a todo el equipo. También estuvo en composición Adelaida Pardo. Ese diálogo con todas esas disciplinas fue lo que hizo posible que este libro exista hoy. Gracias, Alfredo. Verónica, no sé si tú quieres complementar algo, ya que en gran medida fuiste la grata culpable en el que Alfredo se introdujera, porque pues creo que ese es uno de los componentes fundamentales de esta novela. Pues bueno, digamos que hay como una cantidad de historias, así como fundacionales del libro, diría yo. Pues lo primero es que como escritora yo tenía la responsabilidad de darle voz a un dibujante silente, a un dibujante que de alguna manera Ya. en su obra y en su trabajo ha renunciado un poco a la palabra, pues porque su lenguaje se basta a sí mismo. Y a la vez, pues yo, así como de un lado me esculpió la mirada Jaime, también, pues yo soy una hija o un producto del magazine del Espectador. Pues yo soy de Medellín y no llegaban y no eran tan comunes, entonces yo atesoraba los 5 magazines que tenía y pues yo tenía una relación muy estrecha con el magazine y con la obra de Alfredo. Muy tarde me di cuenta que eran hermanos. Bueno, el caso es que, claro, cuando empezamos a hablar y a tener como las primeras conversaciones, Alfredo fue como muy explícito en unos motores que lo movilizaban como a esta obra. Y pues era incontestable que tenía que ser una literatura del yo, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que él dijo y un poco como uniéndolo a cómo empezó esta conversación fue, yo siento que cada vez que matan a un líder social, vuelven a asesinar a Jaime, ¿no? Y obviamente esto nos llevó a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin y un poco como esa noción o esa puerta que él abre como para repensar o mirar a contrapelo la historia y volver a comprender como esta noción pues del tiempo lineal que no es tal. Entonces empezamos un poco como a leerlo, a entender que si era cierto, si dábamos por cierto que cada día que Jaime no tenía justicia era un día más que los verdugos triunfaban una y otra vez, y ante pues como esa impotencia que genera la impunidad, entonces nos dimos a la tarea de crear algún tipo de justicia, un tipo de justicia que nosotros pudiéramos tener entre nuestras manos. Entonces, un poco, yo pienso como que todas esas, pues esos dolores profundos de Alfredo fueron el motor, ¿no? Finalmente uno solo es como el que le pone el aceite al motor, el que escucha, el que garantiza como una especie de escucha ética y cuidadosa y empieza a jugar, ¿no? Entonces,
pues yo pienso que eso fue como lo que hicimos. Claro, también como persona del teatro, pues yo siempre he concebido el arte como un fenómeno colectivo, ¿no? Y siempre que emprendo una creación, yo ya estoy pensando en quién es el amigo que me va a abrir un poquito la mirada con respecto a este tema o a este dispositivo específico o a esta disciplina con la que me quiero indisciplinar y quiero como un poco impregnarme de ella. Entonces, pues yo siento que ese agenciamiento colectivo del que habla Alfredo fue también vital, porque fue transgeneracional también, ¿no? O sea, el rango como de los dibujantes era amplísimo, los dos dibujantes principales, uno entró con 17 años y el otro estaba por encima de Increíble. los 70 años, y eso fue, o sea, eso fue muy enriquecedor, eso fue muy hermoso, y yo también pienso pues que una mujer como Laura Nepta, que también mencionaba Alfredo, pues es una de estas mujeres que sabe sostener, que sabe acompañar, y como a veces tuvimos que pasar por periodos muy difíciles por el tema mismo del libro, ¿no? Es duro meter la nariz ahí, es duro tener que ver eso. Entonces también es espacio para la vulnerabilidad del narrador y de alguna manera para todos nosotros fue muy importante, ¿no? Para que la obra estuviera viva y tuviera un poco como también esos espacios en donde el dolor, el extravío y la rabia pudieran estar ahí sin, como contenidamente, sin convertirse en todo, ¿no? Claro, y ahí creo que es el gran valor, de nuevo, de la obra de arte, que la obra de arte recibe todo esto y es capaz con todo esto. Porque justamente ahorita que Alfredo hablabas del padre de Ru, recuerdo muy bien cuando sale el informe de la comisión, que lo primero que él dice es, ¿en qué momento nos acostumbramos a tanta maldad? ¿En qué momento nos acostumbramos a que esto era lo normal? ¿Cierto? Y, y dentro de esa normalidad también hay algo que no podemos negar y es que cuando recordamos que nos quitan a grandes líderes y grandes personas, pensamos desde el discurso histórico, ¿cierto? Como lo que perdimos, la oportunidad de cambio, lo que hubiera sido Galán, lo que hubiera terminado de hacer. Pero a veces poner a estos personajes en esta altura histórica nos hace olvidar de sus relaciones familiares, que son hermanos, que son padres, que son madres. Y creo que el principio narrativo del dolor y de esa primera parte tan bonita, Alfredo, en la que tú muestras tu vida de hermano, de la primera vez que sienten que van a vivir lejos el uno del otro, de cómo tú encuentras la muerte con la muerte del padre y el recuerdo de la muerte de tu padre sonora, creo que nos humaniza no solamente a Jaime, por supuesto, pero yo lo entendí como una humanización de un país que ha sido tan violento que se le ha quitado la oportunidad de sentir dolor y sencillamente de tragárselo. Eh, ¿Hubo algún momento que sentiste que la labor era muy grande y que iba a ser muy difícil llegar al final? Sí, todo el tiempo. Yo diría que en el proceso hubo varios momentos, eh, porque se mezclan, digamos, el duelo. Por ejemplo, ser capaz por primera vez de dibujar esa fotografía en donde está Jaime ensangrentado en el carro, que es un poco, está en las primeras páginas del libro que comienza por el final de la vida de Jaime. Ser capaz de hacer eso eh, y a la vez estar, estar ocupándose, digamos, de la poética trágica que tiene ese momento. O sea, lo que quiero decir es, por un lado estaba el proceso personal del duelo, del dolor, y por otro lado estaba el proceso creativo también, en el que hay tantas contradicciones, en el que hay tantas luchas internas. Entonces, por eso digo que todo el tiempo hubo o lo uno o lo otro, o las dos cuestiones al tiempo, muchas veces con el equipo, este equipo central que contaba,
tuvimos momentos difíciles de llanto, de crisis, eh, pero yo quisiera leer precisamente a propósito de eso el epígrafe de este libro que dice, que es una cita de la filósofa belga Vinciane Desprez, que dice: los muertos convierten a los que quedan en fabricantes de relatos. Todo se pone en movimiento, signo de que algo allí insufla vida. Y ella plantea que conversemos con nuestros muertos, que asumamos sus sueños, y ese fue un poco el camino que hicimos y que yo hice personalmente con respecto a ese duelo imposible, que, que entre otras es un duelo colectivo, Exactamente. un duelo como el que estamos viviendo otra vez en este momento con la muerte de un líder, el asesinato, pues muerte por asesinato de un líder. Entonces, bueno, es ese camino iluminado por estas ideas de tener esa conversación con nuestros muertos y asumir sus sueños y responsabilizarnos de sus sueños, se convirtió en últimas en esta obra, que es una obra artística, y se convirtió en todas estas conversaciones que ahora tenemos alrededor de esta obra. Este libro lo hicimos en alianza con la Biblioteca Nacional. La biblioteca fue con nosotros a la imprenta, con la editorial Rotundo Vagabundo, que somos nosotros, y la Biblioteca Nacional. Fuimos juntos a la imprenta y en total hemos impreso 5.300 libros, de los cuales la mitad los entrega pues la biblioteca en sus redes de la Red Nacional, en sus bibliotecas de la Red Nacional y en bibliotecas comunitarias y populares. Y ahora estamos yendo con ellos a las bibliotecas en donde se formaron grupos de lectura de la novela. Y esas conversaciones son también parte de este libro, son la vida que, como dice la filósofa, insufla este libro. Y ya para cerrar, así como el epígrafe habla de insuflar, el final hay una imagen muy bonita, que es Jaime soplando el libro y convirtiéndose en semillas. Creo que ahí hay un mensaje muy bonito, una justicia que se recupera a través de la creación artística, pero también, o así lo sentí yo, Alfredo y Verónica, que, que, que muchas veces después del dolor también hay esperanza y hay semillas y hay luz. Creo que ese es un mensaje que este libro nos deja y por eso es un duelo general y una sensación tan necesaria de leer y de comprender en este momento. Sí, yo quisiera que Verónica hablara de eso precisamente. Yo solo quiero anotar lo siguiente, contando nuestras vidas, contando la vida de Jaime y la mía, eh, contamos también el asesinato de amigos nuestros muy queridos, como Sergio Restrepo Jaramillo, como Silvia Duzán, como Mario Calderón y Elsa Alvarado. Y contamos, y eso se convierte en un homenaje que le hacemos a 5 líderes increíbles que perdimos también en este país y que fueron asesinados por los mismos asesinos. O sea, los expedientes de ellos son exactamente iguales al expediente de Jaime. Y ellos son Mario Calderón, Elsa Alvarado, Jesús María Valle, Eduardo Umaña y por supuesto Jaime. Y a ellos, pues, este libro también les hace un homenaje a sus ideas, a sus vidas. Entonces, Pues bueno, claro, la idea de la semilla, pues es una idea orgánica, digamos, como en la
formación de este relato, pues porque es la contenedora, obviamente, de la memoria de quien la precedió, pero también de la potencia del futuro. Y nosotros, bueno, entendimos también que debíamos posicionarnos narrativamente en un lugar distinto al que, digamos, los medios hegemónicos han querido imponernos con respecto a los relatos de lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, como dijo Alfredo, claramente sí, el cuerpo de Jaime no está, pero su potencia no pudo ser eliminada. Entonces, lo que hicimos fue un poco hacer un tejido, un banco de semillas de todas estas potencias, de todos estos líderes que fueron asesinados, pero justamente porque podían ver hacia dónde se dirigía el destino nacional y dejaron como unas ideas muy claras, unas prácticas muy concretas, pusieron su atención en lugares muy provechosos. Entonces, queríamos justamente pues para dejar de poner como nuestra mirada en los determinadores, en los asesinos, en los que difunden el odio, queríamos rescatar estas figuras, muchas de ellas pues como de un olvido, eh, y, y un poco volverlas a poner sobre la mesa para que quienes fueran lectores de la novela sintieran curiosidad por la Asociación de Campesinos y Trabajadores del Carare, por Kimi Pernía, por esos líderes que Alfredo menciona, que, que deben ser recordados, no es justo que sean los asesinos los que se lleven el foco del relato. Entonces, un poco, claro, este deseo de hacer del libro una semilla es también una forma de conceder a Jaime un deseo hermoso que dejó plasmado en una entrevista que le hizo Daniel Coronel, y era su deseo de no morir para la historia. Pues Alfredo, Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, para la audiencia, Garzón, El duelo imposible, creo que es, me atrevo a decir que en una semana como esta no hay lectura más necesaria como esta. No hay, es leer esta novela y caminar esta historia, Alfredo, de la mano de tu narrador, en verdad, es como sentir un abrazo. Me atrevo a ponerlo en esos términos, en un lenguaje de comprensión, en un lenguaje de empatía, eh, verse la cara al dolor, ¿verdad? Pero con algo muy bonito y que, como ustedes nos los han contado, nos han contado, pues tiene mucho que ver con Jaime y es la ternura, el amor y la esperanza. Y creo que las páginas finales, ese abrazo con ese caballo, ya verá la audiencia, creo que eso es lo que dice, ¿no? No sabemos cuándo vamos a encontrar estos soplos y ahora sí que los necesitamos. Y yo celebro, aquí sí celebro mucho que esto haya sido posible a través de una obra que se pueda leer más, que se hable más y que entendamos no solamente figuras que nos hacen falta, sino la importante que es plasmarlo en el papel, combinando lenguajes, porque el duelo habla, y el dolor sobre todo, habla todos los lenguajes que hay en la tierra. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Camilo. Felices de conversar. Y a todos ustedes recuerden, Garzón, El duelo imposible. Bueno, lo último que no les pregunté, si alguien quiere leer la novela en este momento, ¿qué puede hacer? ¿Está en venta? ¿Se va a volver a imprimir? ¿Qué noticia tenemos acerca de eso? Sí, el libro está en venta, el libro está en librerías, eh, también está en la plataforma Buscalibre. Es un libro difícil de conseguir porque la edición, la primera tirada se agotó, volvimos a la imprenta y la segunda se está agotando de nuevo. Estamos buscando precisamente una alianza con una editorial que le pueda dar una nueva vida a una tercera edición. Pues cruzamos los dedos para que así sea. Bueno, Que así sea. ya saben entonces y crucemos todos los dedos. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.